de tipo hipovolémico. Entonces, vamos a dividir la hemorragia digestiva en alta y baja. Alta es aquella que se da a partir de patologías que van desde la boca hasta el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz, que es el ángulo que divide la cuarta porción del duodeno y del inicio del yeyuno, ligado, o sea, con un ligamento que es el ligamento de Treitz a la pared posterior del peritoneo parietal posterior, ¿no? Desde el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz hasta el ano se denomina hemorragia digestiva baja. En cuanto a la hemorragia digestiva, hablando ya de la hemorragia digestiva alta, podemos dividir en causas digestivas, podemos dividir en causas de enfermedades de órganos vecinos o de enfermedades sistémicas y otras patologías que pueden producir sangrado. Por ejemplo, enfermedades de órganos vecinos, la deglución de sangre, producto de un traumatismo que generalmente puede producir también una mordedura de la lengua. También a nivel ya torácico, inclusive abdominal, la ruptura de un aneurisma de aorta puede producir también la apertura de ese aneurisma hacia el tubo digestivo y sangrado. La invasión tumoral, ya sea en tórax o en abdomen, por ejemplo en tórax un cáncer de pulmón, la invasión tumoral en el tórax a través de un cáncer mediastino, un tumor de mediastinal que invade el esófago. Aunque el esófago, por ejemplo, tiene una pared más gruesa a través de la adventicia, es más raro. Pero en el tubo digestivo, en el abdomen, es más frecuente, como por ejemplo la invasión producida por un tumor a nivel del páncreas o un colangiocarcinoma, cáncer de páncreas, dije, tumores retroperitoneales, etc. Un absceso que se abre hacia la cavidad, por ejemplo, un absceso a partir de una pancreatitis aguda, necrohemorrágica, una pancreatitis abscedada, o cualquiera de las enfermedades de páncreas que pueden producir también sangrado. O sea que son órganos que impactan de alguna u otra manera al tubo digestivo, producen la apertura o la horadación de la pared y producen sangrado activo. También hay enfermedades sistémicas y otras patologías como la hipoprotrambinemia, enfermedades hematológicas, las colagenopatías, púrpuras, trombocitopénica, idiopática, el mieloma múltiple, la sarcoidosis, la leucemia, linfoma, la hemofilia, el sarcoma de Kaposi que ya no lo estamos viendo, pero esa era una enfermedad marcadora de el SIDA. Y desde el punto de vista del origen básicamente digestivo, en cuanto a la aparición y frecuencia, lidera la úlcera péptica, ya sea gástrica o duodenal. Lo que dice ahí LAMAG es lesión aguda de la mucosa gástrica, también denominada erosión aguda gástrica o gastritis erosiva o hemorrágica aguda. Entonces puede ser lesión aguda de la mucosa gástrica, gastritis erosiva hemorrágica aguda o erosión aguda gástrica. Las varices esofágicas, producto de patología del sistema de hipertensión portal, inclusive hay una clasificación también que puede darse que la divide a las hemorragias digestivas altas en variciales y no variciales. Es decir, las variciales en general se deben a patologías derivadas de la hipertensión portal, producto en general de patologías hepáticas crónicas como la cirrosis hepática de la ENEC o cirrosis alcohólica u otras causas de cirrosis. Pero no solamente se trata de varices esofágicas, sino también de la denominada gastropatía hipertensiva, que son un conjunto de vasos sanguíneos en el techo gástrico que son derivadas de la patología de la hipertensión portal y que producen a veces sangrado. Por eso se llaman variciales. Bueno, la esofagitis es un proceso inflamatorio del esófago distal que en general está asociada y se asocia, por ejemplo, con la enfermedad por reflujo gastroesofágico
El síndrome de Mallory-Weiss, que es un síndrome caracterizado por un desgarro mucoso del esófago debido al esfuerzo del vómito. En general, se da en cuadros de vómito incoercible o que no se pueden detener, como por ejemplo el síndrome de hipertensión endocraniana producido por una meningitis. Tumor como el cáncer de esófago, el cáncer de estómago. Es más raro el cáncer a nivel del tubo digestivo del intestino delgado. Algunas lesiones vasculares que son más frecuentes en las patologías colónicas, pero que se pueden dar también a nivel gástrico o duodenal, que en realidad son malformaciones. Vamos a encontrar factores predisponentes, una suerte de predisposición del paciente a tener síntomas previos antes de padecer un cuadro de hemorragia digestiva. Entre ellos son dolor crónico, dolor epigástrico crónico, gastritis relatada como que el paciente por ingesta de AINES o diagnóstico previo de Helicobacter pylori, de infección por Helicobacter pylori, que se da en el 95% de las lesiones duodenales y en el 85% de las lesiones gástricas. El Helicobacter pylori, como ustedes saben, es una bacteria, es un bacilo gram positivo que se acantona en la submucosa. El diagnóstico se puede hacer como definitivo y es a través de una biopsia de la mucosa gástrica a nivel del antro, identificando con la coloración correspondiente de hematoxilina y eosina la presencia de las bacterias. Y tiene tratamiento antibiótico, es decir, que sería bueno. Por eso muchas veces el endoscopista cuando ingresa y ve o visualiza las características del sangrado, lo que hace es biopsiar el antro gástrico para identificar la presencia del pylori. Bueno, hablando de patologías sangrantes del tubo digestivo y que causan hemorragia digestiva alta, las varices esofágicas son la causa de hemorragia digestiva alta grave más frecuente, es decir, que son sangrados importantes que generan shock de tipo hipovolémico que el paciente llega en estado grave. En este caso adquiere gran preponderancia el manejo endoscópico de la patología. En este caso ustedes ven el prolapso hacia el esfínter esofágico inferior de un componente varicoso, de varices, conglomerado de varices bien inflamada. Y acá ven el orificio del esfínter esofágico, inferior, donde ingresa el endoscopio. El endoscopio ingresa, hace un doubling que se llama toca la curvatura mayor y se pone para arriba y ve el techo gástrico. Y esto cuando están sangrado. El sangrado que produce este tipo de varices es importante. Por lo que les dije recién, generan hemorragias graves, generando en los pacientitos, en los que están, en los pacientes que ingresan, cuadros de shock hipovolémico, cuya urgencia primero es la estabilidad hemodinámica antes de la realización de una endoscopia. El esófago de Barrett, dijimos el esófago de Barrett es la patología preneoplásica del cáncer de esófago. ¿A qué se debe el esófago de Barrett? El esófago de Barrett es la transformación de la mucosa eh, eh, esofágica en gástrica en una suerte de metaplasia que evoluciona a una displasia y cuyo preponderante o principal patología que va generando estos cuadros de cambios mucosos es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El esófago de Barrett es una patología preneoplásica del cáncer de esófago, produce anemia crónica, el sangrado no es tan grande y ven en estas características imagen endoscópica esta forma así de tipo geográfica de exulceración que se da a nivel de la mucosa esofágica y transformada en una mucosa de reemplazo gástrico por la presencia del reflujo. Lo que tiene el esófago de Barrett es que muchas veces mejora con las técnicas de
evitar el reflujo gastroesofágico. O sea que tratando el reflujo gastroesofágico es reversible la patología y no evolucionaría. Ahora, si sigue su crecimiento y su desarrollo, obviamente evoluciona un cáncer de esófago. ¿Mm? Vemos acá algunos cambios que ha generado con esta fibrina blanca y que generalmente se debe justamente a la transformación mucosa produciéndose el cáncer de esófago. El síndrome de Mallory-Weiss, dijimos que es un desgarro mucoso a nivel de la mucosa esofágica debido al esfuerzo del vómito, producido justamente por el esfuerzo que este genera y un sangrado importante. El síndrome de Mallory-Weiss, cuando se produce, también genera un sangrado, pero muchas veces autolimitado, gracias a Dios, pero bueno, no deja de producir un shock hipovolémico. Y por supuesto el cáncer de esófago, en lo que respecta a las patologías esofágicas, la presencia del cáncer de esófago hay que evaluarlo como una patología de tipo social. ¿Por qué? Porque antes de generar sangrados, el cáncer de esófago genera otros síntomas. ¿Y cuál es el síntoma cardinal del cáncer de esófago? A ver si me responden. ¿Quién me responde cuál es el síntoma La cardinal disfagia. de ¿Quién me dijo disfagia? Nordal. ¿Quién? ¿Nordal? Nordal. Eric, ¿qué tipo de disfagia, Eric? Disfagia progresiva es primero es para los sólidos y después para los líquidos. Exactamente. ¿Y cuál es la otra disfagia, Eric? De origen neurológico, me parece que es otro. No, si está la disfagia de tipo, me dijiste progresiva, ¿cuál es la otra disfagia? La aguda sería, No, que era por acalasia. no, ¿cómo se llama la disfagia de otro origen? Esta es progresiva, que tiene características de ser crónica, que progresa justamente de sólidos, semisólidos a líquido, que se debe a trastornos más bien orgánicos, y Funcional, puede ser la otra. la otra es de origen funcional, que es variable, puede ser a sólido, a líquido, de acuerdo a la patología de la evolución, que se presenta en picos muchas veces y que cede con tratamiento. Muy bien, perfecto. El cáncer de esófago produce una gastritis orgánica. La gastritis funcional es reversible, la disfagia, estamos hablando de disfagia, la disfagia funcional es reversible, la disfagia orgánica es muchas veces irreversible. Vamos al estómago. La gastritis erosiva, eso es una lesión de la mucosa, es una lesión aguda. Ustedes ven en la endoscopía, en este doubling que ha hecho el endoscopista, un petequiado de la mucosa debido generalmente a situaciones de estrés, por ejemplo. Esto se ve básicamente en pacientes que tienen ingesta crónica de AISNES, antecedentes previos de gastritis, o pacientes que están con internados en terapia intensiva o que sufren un estrés postquirúrgico y que reaccionan con cuadro de hemorragia digestiva. Es de autolimitado, pero también genera una dificultad importante cuando se trata del manejo de un paciente que ya tiene otras patologías, como por ejemplo, está internado por trauma craneoencefálico, el manejo con respirador grave y se complica en su evolución o tiene un shock séptico y se complica con una hemorragia digestiva. Entonces, obviamente desestabiliza la evolución de esa patología de base, ¿no? La úlcera. La úlcera gástrica, lo que tenemos que ver acá en la úlcera gástrica es definir diagnosticar el cáncer de estómago. La úlcera gástrica generalmente se da en la región de la curvatura mayor, en la región antral, pero también puede, que menos frecuente, en la curvatura menor, inclusive en el techo gástrico.
antes se veía en la región antral y era debido a patologías, antes de que aparezcan los omeprazoles, los prazoles, se veía esta patología muy frecuentemente, inclusive terminaban siendo tratados con cirugía. Hoy por hoy, cuando el endoscopista encuentra una úlcera, lo que tiene que hacer es diagnosticar el cáncer de estómago. Es decir, que todas las úlceras gástricas deben ser biopsiadas. ¿Cómo se biopsia la úlcera gástrica? La úlcera gástrica se biopsia marcando un cuadrante, se marca un cuadrante, ¿estamos? Y se biopsia un cuadrante acá, otro cuadrante acá, otro cuadrante acá y otro cuadrante. O sea, vos biopsias los 4 cuadrantes, más 2 tomas que impliquen la parte enferma y sana del borde de la úlcera. Es decir, que son 6 tomas. ¿Estamos? 6 tomas que tenemos que hacer para poder biopsiar una úlcera, como mandatorio. Eh, eh, Ustedes acá ven esta imagen de un Dublin también hecho por el endoscopista, una úlcera con un fondo sañoso, necrótico, que puede haber sangrado y que puede ser causa también de un cáncer de estómago. Entonces debe ser biopsiada. Cuando se trata de úlceras múltiples, hablamos de lo que se llama síndrome de Zollinger-Ellison. En este caso son lesiones ulcerosas benignas, son más superficiales, ven el proceso de inflamatorio crónico que genera en la mucosa con el signo en empedrado que genera en la mucosa también del estómago, con estas lesiones más pequeñas que la anterior, pero que se deben básicamente a la aparición de un tumor pancreático que es el gastrinoma, que es un tumor que se da en el cuerpo o cola del páncreas y que genera aumento de la gastrina y que genera a su vez hipersecreción ácida y por supuesto la aparición de úlceras, pero no solamente en el estómago, sino también, por ejemplo, en el duodeno, y que muchas veces son sangrantes, aunque con cantidad limitada. Por supuesto, el cáncer de estómago. El cáncer de estómago, cuando da síntomas, es muy tardío. El cáncer de estómago se ubica generalmente en la región antrogástrica y, por supuesto, en el techo gástrico, como uno de los más frecuentes. En lo que va del techo gástrico, hay que diferenciarlo que no sea, por ejemplo, un cáncer de esófago que invade el techo gástrico. El cáncer de estómago, en su evolución se supone que ya lleva casi más de 2 años y medio, 3, cuando ya da síntomas de dolor. Y genera una anemia crónica, porque el sangrado es muy de agoteo. Todo cambio de arquitectura en la mucosa se denomina o se debe diagnosticar cáncer de estómago. ¿Ven? Cambios en la mucosa, la diapositiva izquierda, como sobre crecimiento, y como una mucosa en la diapositiva derecha, una mucosa pálida, rosada, se transforma en una mucosa hiperémica con fibrina en la diapositiva derecha. Vamos al duodeno. Las úlceras duodenales son más frecuentes que las gástricas, pero son de origen de hipersecreción ácida. Generalmente se dan en la primera porción del duodeno. Nunca son malignas. Nunca son malignas. Así que no hace falta biopsiarlas en general. A diferencia de lo que hablábamos recién de la úlcera gástrica. Nunca son malignas. Cuando sí el proceso es importante, inflamatorio, producen sangrado, y un sangrado que puede generar incompatibilidad, o sea, problemas hemodinámicos, pero que no generan cuadro de shock grave. En general dije que se dan en la cara, en la primera porción del duodeno, en cara anterior. Ahora, si son de la cara posterior, son más difíciles su diagnóstico, porque el endoscopista es más difícil que la pueda ver. Entonces, cuando uno ingresa con el endoscopio, o el endoscopista tiene que estar advertido de esa situación, porque puede pasar que no la vea. Cuando hablamos de úlceras duodenales múltiples, hablamos también de
un probable Zollinger-Ellison, Zollinger-Ellison a nivel duodenal, que es un gastrinoma. Son pequeñas y son de ubicaciones diferentes. ¿Cómo hacemos nosotros para manejar un paciente con hemorragia digestiva? Primero tenemos que, cuando lo recibimos, identificar cuál es el signo o síntoma que ha dado origen a la consulta. Si no lo podemos objetivar en la consulta, preguntar qué ha pasado. Y vomité sangre, o fui de cuerpo con sangre, o sea, hice caca con sangre, te puede relatar el paciente. Hacemos una rápida anamnesis de los antecedentes patológicos previos de la persona, es decir, si tiene gastritis previa, cáncer, si tiene patología hepática, como dije recién en forma de presentación, hábitos tóxicos, ingesta de alcohol, ingesta de AINES, historia de dispepsia o epigastralgia o historia de gastritis previa que él mismo pueda relatar. Al examen físico tenemos que diagnosticar la presencia de shock activo, es decir, un paciente pálido, sudoroso, taquicárdico. También deberíamos buscar algunos estigmas de hepatopatía crónica, no sé si se acuerdan de la semiología de lo que es la cirrosis hepática, como por ejemplo hepatomegalia o un hígado cirrótico más chico, la esplenomegalia, que es signo de hipertensión portal, la presencia de ascitis, ictericia, etc. Algo que me explique cualquier enfermedad crónica. Si el paciente no relata o yo no evidencio la presencia del sangrado, y para confirmar lo que puedo hacer con mucho cuidado es colocar una sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica, cuando el paciente me dice que vomitó sangre, es para diagnosticar el sangrado alto, ¿no? Si hay sangre en el tubo digestivo alto o en el estómago. Y por supuesto evaluar la cantidad. Cuando yo empecé la residencia, la sonda nasogástrica colocada también me ayudaba, por ejemplo, a hacer un lavado gástrico con agua fría. Y entonces decíamos que eso vasocontraía y disminuía el sangrado. Pero bueno, lo único que nos permite hacer la sonda nasogástrica es confirmar. Si sale sangre, decimos que tiene una hemorragia digestiva. También tenemos que evaluar la patología anorificial para descartar que no sea una hemorragia digestiva baja. Inclusive más, si necesitamos hacer un tacto rectal, lo hacemos. Y por supuesto, una evaluación hemodinámica de primero el estado de conciencia y por supuesto después ver los cuadros de shock, si está taquicárdico, sudoroso, pálido, la presión arterial, etc. ¿Vamos hasta ahí, chicos? Sí, partido. Bien. Más o menos, si uno ve la cantidad de pérdida volumétrica, si ha perdido hasta el 10% de la volemia, no hay necesidad de reponer con sangre en cuanto a la transfusión de sangre, y generalmente un paciente que no tiene alteraciones hemodinámicas o si las tiene, las recupera en forma autónoma. Ahora, si la pérdida es más de 1000 centímetros cúbicos, por supuesto que sí tiene o va a tener alteraciones hemodinámicas, y si la pérdida del 25 al 40% de la volemia, con una pérdida de cantidad de volemia de más de 1500 centímetros cúbicos, este paciente se va a presentar con un shock grave. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cómo vamos a clasificar la hemorragia digestiva la hemorragia digestiva y su pérdida en 4 grados? Grado 1, cuando hay una pérdida de menos de 750 centímetros cúbicos, con buen estado de compensación hemodinámica, con una frecuencia cardíaca normal, presión arterial normal, frecuencia respiratoria normal, diuresis conservada y una cierta ansiedad en el estado de conciencia que, les insisto ahora, es el primer signo de alteración del estado de shock, el estado de conciencia. Pregunta de examen. Grado 2, cuando la pérdida es de 750 a 1250 centímetros cúbicos, donde el paciente puede mostrarse taquicárdico, la presión arterial puede estar normal por el estado compensatorio o disminuida, una frecuencia respiratoria que tiene más de 20, 25,
diuresis normal o algo oligúrico de una disminución de menos de 50, y el estado de conciencia con aumento de ansiedad. El grado 3 es una pérdida de 1250 a 2000 centímetros cúbicos de volemia con taquicardia, hipotensión arterial, aumento de la frecuencia respiratoria más de 27, 28, oligúrica y confusión, y el estado hemodinámico del grado 4 con una pérdida de volemia de más de 2000 centímetros cúbicos, un paciente con una frecuencia cardíaca acelerada, con un pulso filiforme, hipotenso, menos de 60 de frecuencia de tensión arterial, con una frecuencia respiratoria de más de 30, diuresis, anúrico y el estado de conciencia letárgico, lo cual habla de un estado de shock grave. Es decir, de acuerdo a la evaluación del estado de shock, nosotros podemos presumir la evaluación o ver qué cantidad de sangre puede haber perdido y presumir con el cuadro anterior qué cantidad de transfusión o de reposición volumétrica necesita. La hemorragia digestiva, y más que nada la hemorragia digestiva alta, es una urgencia médica. Entonces, cuando tenemos un paciente en shock hipovolémico, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar hemodinámicamente el mismo, antes de que tengamos complicación. No podemos nosotros indicar una endoscopía si tenemos un paciente hemodinámicamente inestable. Entonces, puede ser que el paciente se muestre sin signos visibles o que realmente yo lo evidencie. ¿Se acuerdan que colocábamos una sonda nasogástrica? También puede ser que venga hemodinámicamente estable o venga con alteración de estado de hemodinámica, con el estado de shock. La primera pregunta que nosotros vamos a hacer es la altura del sangrado. Sabemos que las pacientes que las patologías que son más chocantes son las que causan hemorragia digestiva alta. Si el paciente refiere hematemesia, obviamente que el cuadro de una hemorragia digestiva alta. Si el paciente refiere enterorragia o hematoquesia, podemos pensar en una hemorragia digestiva baja, pero también podemos pensar en una hemorragia digestiva alta con aceleración del tránsito intestinal. Colocamos sonda, podemos colocar sonda y evidenciar si hay sangrado gástrico o no, que nos permitiría hacer un lavado gástrico. En caso de que nosotros tengamos el diagnóstico previo de que ese paciente tiene patología varicial, es decir, síndrome de hipertensión portal, y cuya causa de hemorragia digestiva alta grave sea la patología varicial, podemos usar acá lo que dice abajo, la sonda de Sestaken-Blackmore. Es una sonda triple vía y la usamos si no tenemos endoscopista. O sea, si vamos a usar la endoscopía, que es el gold estándar en el manejo diagnóstico terapéutico de hemorragia digestiva alta, la usamos a la endoscopía. Si no la tenemos disponible, usamos una sonda de Sestaken-Blackmore, que es una sonda, a ver si se la puedo dibujar, en una sonda triple vía, como lo dibujo acá. Disculpen el dibujo, pero es difícil cuando se trata del mouse. Bien, acá tenemos, por acá nosotros inflamos un balón con 50 centímetros cúbicos de solución fisiológica. Acá le hacemos los orificios que van a estar en el estómago. Este balón se va a incrustar y va a quedarse atrapado en el techo, en el ángulo de Lewis, el techo gástrico, presionando lo que es el techo gástrico. Hay otra vía donde insuflamos un segundo balón que va a aplastar, si se quiere decir así, la mucosa esofágica. Es más chiquito, pero bueno, esta parte la insuflamos con 30 centímetros cúbicos de solución fisiológica. Y por esta vía va a salir el contenido gástrico. ¿Estamos? Todo lo que se aspire. Entonces el estómago quedaría así acá. Y el esófago por acá. Esta es la sonda de Sestaken-Blackmore. Vuelvo a decir, si yo tengo la endoscopía es el gold estándar en el manejo de la hemorragia digestiva. Es diagnóstica y terapéutica. Hay varias técnicas que ya vamos a hablar. Dejando los estudios de angiografía y de
centellografía y los estudios radiológicos para la patología de la hemorragia digestiva baja, más que nada la angiografía, cuya intensidad también de tratamiento es diagnóstica y terapéutica. En cuanto al manejo de la diagnóstico por imagen, en el caso del tránsito esófago gastroduodenal, me sirve para evidenciar la patología orgánica, pero crónica, no en agudo. Acá vemos una imagen de resta que produce un cáncer de esófago en el tercio inferior. Para el manejo del shock, como lo hacemos en trauma, colocamos dos vías cortas, gruesas, para hidratar al paciente. Podemos usar reposición volumétrica con solución fisiológica o Ringer lactato, como lo hacemos en emergencias. Laboratorio de inicio podemos pedir para ver coagulograma, hematocrito de inicio, grupo y factor, porque en este caso también vamos a necesitar transfusión de sangre por la necesidad y la urgencia. Manejar el shock y mejorar, y ver si se repone el shock, continuamos el tratamiento de diagnóstico usando la sonda, la endoscopía. En caso de que el paciente no se recupere, valorar por ahí el tratamiento quirúrgico. Sí deberíamos hacer una endoscopía para ver o localizar la causa, pero muchas veces la emergencia no permite realizar la endoscopía y termina el paciente en una cirugía de urgencia. Es decir, si bien es cierto, el gold estándar en el manejo de la hemorragia digestiva alta es la endoscopía digestiva, que es diagnóstica y terapéutica, cuando el paciente está hemodinámicamente inestable y no funciona, el tratamiento es quirúrgico. Bueno, en cuanto a la endoscopía. La endoscopía me permite, aparte de diagnóstico, en el caso de la patología ulcerosa, elaborar el pronóstico de resangrado a través de la clasificación de Forrest. ¿Qué hace la clasificación de Forrest? Lo que me permite saber qué porcentaje de recidiva va a tener la úlcera que yo estoy viendo con el endoscopio. La endoscopía debe ser realizada para que sea efectiva entre las 6 y 12 horas del inicio o del ingreso del paciente. Pasadas las 24 horas, el paciente, si no está estable o si ya evolucionó su patología, ya pierde su efectividad. Es decir, para el manejo de un paciente con hemorragia digestiva, quizás va a necesitar la presencia de un endoscopista permanentemente. Y esta es la clasificación de Forrest. La clasificación de Forrest a mí me ayuda a que identifique cuáles son aquellas lesiones que pueden o tienen más porcentaje de resangrado. Por lo tanto, también me va a decir en qué lugar voy a internar un paciente, si lo voy a internar en terapia intensiva o puedo observarlo en sala común. Hay centros que se dedican a la atención de pacientes sangrantes y que tienen unidades de sangrantes. Justamente son unidades específicas donde son de cuidados intensivos donde lo internamos, endoscopía disponible y por supuesto angiografía disponible. Bueno, la clasificación de Forrest, ¿cómo se clasifican? 1A es una lesión que sangra activamente, con un sangrado debe ser arterial, con un 50% de posible resangrado a las 24 horas. 1B es una lesión que resuma sangre en forma activa, este sangrado es de tipo venoso. Ambos, tanto el 1A como el 1B, con un porcentaje más del 50% de resangrado, el paciente que está en terapia intensiva. Se hace el tratamiento, pero se deja, ¿no? Y se controla a las 24 o las 48 horas. El Forrest 2A es una lesión que no sangra, pero tiene un vaso visible. Es decir, que seguramente lleva más de 24 horas sin sangrado, pero tiene un 43% de posibilidad de resangrar. Por lo tanto, ese paciente debe seguir en terapia intensiva. El Forrest 2B es una lesión que no sangra, tiene un coágulo adherido, es decir, que tiene un proceso de contracción y de cicatrización de la mucosa, con un 22% de resangrado. Un paciente que puede pasar a sala común o tiene que seguir internado
y reendoscopiar a las 48 horas. Y el Forrest 12 es un paciente que tiene una lesión que no sangra, con panchas pigmentadas planas y un 10% de posibilidad de resangre. Es decir que es un coágulo que seguramente ya llevó más de 48 a 72 horas. Y el Forrest 3 es una lesión que es mucho menor, que tiene con una base limpia sin sangrado y un 5% de posibilidad de resangrado. Un paciente que puede estar por supuesto, en sala común. Y puede darse el alta, ¿no? ¿Cuáles son los factores pronósticos? Los factores por los cuales el paciente puede andar mal y no mejorar su estado. Si el shock es grave, si es una recidiva, si es una patología recidivante, si ya le produjo la misma patología, el mismo cuadro y volvió a ingresar por lo mismo, la mortalidad es elevada. Desde el punto de vista clínico, los factores pronósticos, la edad, más de 60 años, o pacientes que tienen enfermedades crónicas como hepatopatías crónicas, o que tienen anemia previa con menos de 10 miligramos de hemoglobina. Desde el punto de vista endoscópico, ¿cuáles son los factores pronósticos? El tipo de localización, por ejemplo, aquellas lesiones que están en la parte alta, en la curvatura menor, en el techo gástrico, los cuales son inaccesibles o poco accesibles para el endoscopista para tratarlos. También en la región del bulbo duodenal, en la cara posterior, donde el endoscopista le es difícil maniobrabilidad para poder realizar todas maniobras de coagulación. También el factor pronóstico, el tamaño de la úlcera, cuando la úlcera es más grande, más de 2 centímetros, y con signos de hemorragia reciente, como lo hemos planteado recién en la clasificación de Forrest. Todos estos son factores de mal pronóstico en realidad en el manejo de un paciente. Desde el punto de vista entonces terapéutico tenemos la terapia farmacológica, endoscópica, lo cual, vuelvo a insistir, es el gold estándar en el manejo de la hemorragia digestiva, la terapia angiográfica y la terapia quirúrgica. Dejamos la terapia quirúrgica para el cuadro grave. Desde el punto de vista farmacológico, antes usábamos los inhibidores anti-H2, como la ranitidina. Hoy también se está usando la famotidina, pero ahora eso se maneja en forma oral. Por vía endovenosa, hoy por hoy estamos usando los inhibidores de la bomba de protones, como es el omeprazol. También vemos pantoprazol y es omeprazol en ampollas, pero el más frecuente y el más disponible es el omeprazol. El omeprazol viene en ampollas de 40 miligramos. Podemos usar 80 miligramos en bolo y los otros 80 miligramos lo podemos dejar en un goteo 24 horas. Es decir, un total de 160 miligramos en 24 horas. ¿Entendieron? Sí, doctor, sí se entendió. Bien. Por otro lado, algo que se está usando mucho y cada vez más es la somatostatina de tipo sintética, denominado octeótride, somatostatina sintética. Es una hormona que libera el páncreas, que tiene acción vasoconstrictora y antisecretora. Vasoconstrictora esplácnica y antisecretora. Se usa también en cuadros de pancreatitis aguda grave. La somatostatina sintética se hace 250 microgramos en bolo y luego 250 microgramos por hora hasta que se dé el sangrado. En cuanto al tratamiento endoscópico, tenemos varias técnicas. Tenemos técnicas embostáticas con inyección de alcoholes y de adrenalina. Es decir, por el canal de trabajo del endoscopio ingresa un dispositivo largo que tiene una agujita en la parte externa y se puede inyectar. Gracias. El trabajo de
del alcohol lo que hace es vasoconstricción. Se puede usar el etanol, polidocanol y también la adrenalina, que es una hormona vasoconstrictora, obviamente. La electrocoagulación son técnicas o termocoagulación, técnicas de coagulación que se hace con el electrobisturí, con el dispositivo electrobisturí. Tiene dos manitos el endoscopista, este dispositivo del endoscopio, y va coagulando. Las que más usamos son las técnicas mecánicas, que son los clips o bandas elásticas denominados banding, que son que envuelven. Esto se usa más que nada para el sangrado de las varices esofágicas. Las bandas son elásticos que se toma la hemorroide o la varice, se dispara y se anuda a nivel de la base y se termina necrosando y cayendo. Y la fotocoagulación con láser es como hay que disponer. El láser, el argón, es el más usado, sirve también como proceso de coagulación. Y en cuanto a la cirugía de mandas, esta cirugía hemostática, nosotros operamos cuando el paciente está hemodinámicamente inestable, es decir, que si el cirujano entró es porque todo lo demás falló. ¿Estamos? Cirugía hemostática, que es la más frecuente, que es donde nosotros hacemos la hemostasia del vaso sangrante. Cirugía funcional, que es la que se hacía antes para la úlcera, que se llaman las vagotomías, o sea, resección o secciones del vago, del nervio vago que inerva el estómago, y las cirugías resectivas, que son las gastrectomías. A ver si tengo alguna. Y las indicaciones de la cirugía es la hemorragia masiva, el paciente en shock, hemorragia arterial activa que no se controla con tratamiento endoscópico, o sea, falla del tratamiento endoscópico, y fracaso del mismo. Estas son cirugías o ejemplos. En la primera diapositiva vemos acá la sección de todas las ramas del vago. Viste que el vago tiene dos ramas, una derecha y una izquierda. Una de ellas va e inerva la curvatura menor, donde generalmente se dan las lesiones ulcerosas. Esta cirugía se hacía anteriormente, ya no la estamos haciendo, pero se denomina vagotomía selectiva o superselectiva. Inclusive acá la sección de lo que se llama pata de ganso, donde termina el vago en la región del bulbo duodenal. Esta es la vagotomía. Estas son cirugías resectivas que también se usan más que nada hoy para la patología neoplásica, y ha adquirido gran auge ahora las gastrectomías en lo que son los bypass gástricos para las cirugías bariátricas. Esto es un ejemplo donde se puede hacer una resección. En realidad en el bypass gástrico de la cirugía bariátrica no se hace en resección gástrica, o sea, se secciona y se anastomosa. Si se hace resección gástrica la hacemos en la patología oncológica, es en el cáncer de estómago. Pero esta es una técnica de Billroth 2, así se llama, donde hacemos una sección del estómago y una anastomosis gastroentera o gastroyeyuno anastomosis. Este es el duodeno, queda seccionado ahí y nosotros hacemos una nueva boca entre el estómago y el yeyuno, una gastroentero anastomosis o gastroyeyuno anastomosis. Antes existía Billroth 1, ¿no?, que era la gastroduodeno, pero trajo muchos problemas técnicos, entonces la Billroth 1 no se usa más. Hoy lo que hacemos es Billroth 2, que es la gastroyeyuno anastomosis. ¿Entendieron? Chicos. Sí, profe. Sí, doc. Vamos a hablar algunas palabritas sobre la hemorragia digestiva baja. La hemorragia digestiva baja es la hemorragia que se da desde el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz hasta el ano. Las patologías del yeyuno, la patología del yeyuno ileum y del colon,
tanto a nivel del ciego, colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente, colon sigmoide, recto y ano son causa de hemorragia digestiva baja. ¿Cuál es la patología más frecuente que se puede complicar con sangrado? En general es la patología no orificial. ¿Y de ellos cuál será? Las hemorroides. La hemorroides. A ver, voy a salir acá. Bien, las hemorroides. La patología hemorroidal es la que más frecuentemente produce sangrado. El sangrado de esto es una proctorragia, es autolimitado, pero bueno, genera tanta zozobra y malestar en el paciente que termina consultando con pudor, ¿no? Después, ¿cuáles las otras patologías del colon que producen hemorragia? Te llaman por teléfono. A ver, La patología neoplásica. más frecuente esto, Fístulas. de colon. Las enfermedades inflamatorias también, crónico. Bien, de colon vamos a hablar de la enfermedad diverticular. ¿Vieron la enfermedad diverticular? No, doc. Bien. Por ahí le pido al doctor Paliza que les haga ver entonces enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular del colon, o sea, los divertículos son causa de hemorragia. Tenemos dos complicaciones de la enfermedad diverticular. Los divertículos del colon son en general asintomáticos. Se pueden complicar con procesos inflamatorios, que es la diverticulitis, o con procesos hemorrágicos, que es justamente la hemorragia digestiva baja. En general, estos divertículos, estas hemorragias son de tipo autolimitadas, pero bueno, muchas veces generan un cuadro de shock y terminamos en cirugía, en hemicolectomías, en colectomía. El doctor Paliza les va a dar seguramente patología de enfermedad diverticular. Si en cáncer de colon vieron. El año pasado vimos en interno, pero ahora... No, ahora con nosotros, ¿no? No. Ya voy a ver quién le toca la clase, pero tenemos, así se la damos, ¿sabe? O si avanzamos. Bueno, profe. Bueno, Bueno, esa es una. La colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, son enfermedades psicosomáticas, muy bien, Rebeca, que también puse lo que dijeron ustedes. ¿Cuál es la complicación, Rebeca? ¿Cuál es la complicación grave de la colitis ulcerosa? ¿Alguien me dice? No. ¿Cáncer? ¿Cáncer de colon? ¿Puede ser? No. La colitis ulcerosa no es preneoplásica. ¿Cuál es la lesión, Oscar? ¿Cuál es la lesión preneoplásica del colon? Si pueden prender, somos pocos, ¿pueden prender la cámara un ratito? profe, ¿pueden ser los pólipos? Sí, pueden ser, son los pólipos. Las lesiones preneoplásicas del cáncer de colon son los pólipos. El pólipo adenomatoso. Muy bien. A ver, la complicación más mortal de la colitis ulcerosa se llama megacolon tóxico. Es una dilatación aguda grave del colon que genera, por supuesto, una perforación y un cuadro grave de abdomen agudo perforado. ¿Está?
Bien, otra causa de hemorragia digestiva baja. A ver, aparte hablamos de las hemorroides. Después, hablamos de las hemorroides. Después hablamos de los divertículos. Pólipos. Los pólipos generan anemia crónica, por eso debemos endoscopiar un paciente que tiene anemia crónica para identificar los pólipos, que son lesiones de tipo preneoplásica. Otra patología que produzca sangrado. Vamos, piensen. No hace falta saber todo de... ¿Qué comen? ¿Y? ¿Alguna infección por algún parásito, por ejemplo? Eric, Sí. no me respondas hacia alguna infección, algún parásito, alguna cosa que puede llegar a caer en algún momento y de alguna manera va a poder... No. Y como dice Eric, no digan nunca más, ni cuando rindan, así. O me dicen patología, porque eso yo lo voy a apreciar mejor, y si se equivocan, no hay ningún problema, porque yo me equivoqué en mi vida y me sigo equivocando, no se van a equivocar ustedes. Eric, dime patología, sin nombre y apellido, a ver. La yardiasis. Sí, ¿de dónde? Esa está en el duodeno. Esa está en el duodeno, generalmente. ¿Vieron pediatría? Sí. Más frecuente. Dame otra, vamos. El síndrome urémico hemolítico. En los niños, puede ser. Pero no me digan tanto de pediatría, a ver, díganme de adulto. Si no me van a ganar en pediatría ustedes, pícar. Malformaciones vasculares también podría ser. Bien, Lourdes, muy bien. Las malformaciones vasculares. Las malformaciones vasculares generalmente se producen en el colon derecho, en el colon ascendente, en el ciego, y se da en pacientes de más de 75, 80 años y generan cuadros de sangrado importante. Son patologías de la submucosa habitualmente y muchas veces el diagnóstico lo tenemos que hacer por angiodinamia. Y el cáncer de colon, ¿cuál es la localización más frecuente del cáncer de colon, Oscar? El ciego, profe, no me acuerdo bien. Disculpe. El sigmoides, la región el recto sigmoidea es la localización más frecuente. El recto, hay tumores rectales que son considerados autónomos, no relacionados al cáncer de colon en sí, en general. El adenoma velloso no produce sangrado, pero sí una mucorrea. Pero la ubicación más frecuente es la región sigmoidea. En porcentaje le sigue el colon descendente o colon izquierdo, le sigue el transverso, le sigue el colon derecho, el ángulo hepático y el ciego. ¿Estamos? Bien. El cáncer de colon no produce hemorragia grave, pero sí sangrado activo y crónico, y eso anemia crónica. A ver, en cuanto a la hemorragia digestiva baja, la identificación la vamos a hacer. Si es proctorragia, patología no orificial, revisamos el ano, hacemos un tacto, hacemos endoscopía y revisamos la patología no orificial. Si hay hematoquesia o hay mezcla de materia fecal y sangre, ya no es un gol estándar la endoscopía. No, porque vos te necesitas limpiar el colon para poder andar con el endoscopio, porque si no se mancha todo completo y la verdad que no se ve bien. Es difícil el manejo de un sangrado activo de colon con el endoscopio. Así que pasa a ser un problema grave. Importante porque, claro, nadie te puede ayudar. Y vos como cirujano debes decir, ¿qué hago? ¿A dónde opero? ¿Qué opero? ¿Qué saco? ¿Qué corto? Y entonces vienen los clínicos, pero doctor, tengo que ver, ¿sabías decirme dónde corto? Yo corto, pero nadie te dice dónde tenés que cortar.
Y terminas operando y viendo vos dentro dónde cortás, qué hacés, que terminas haciendo una cirugía de Hartmann. ¿Está? Como no pasa a ser la endoscopía el gol estándar, porque necesitamos limpiar el colon, lo ideal es, si se puede hacer endoscopía, el paciente tiene que haber parado el sangrado para ver, identificar, por ejemplo, los divertículos. Si no, si el sangrado es activo, lo que hacemos es la angiodinamia, angiografía. Se puede hacer, si disponemos, centellograma con marcación de eritrocitos con tecnesio 99. La angiografía, a diferencia del centellograma, puede visualizar pérdidas de sangre mucho menores, de por lo menos 0,5 mililitros por segundo. En cambio, el centellograma va a identificar la pérdida de 5 mililitros por segundo recién. O sea que es mucho más sensible la angiografía. Y la angiografía, a diferencia de la centellograma, es diagnóstica y terapéutica. ¿Cuál es la terapéutica? Es la embolización, o sea, emboliza la arteria que da origen al sangrado. ¿Estamos? Eso sean pacientes con sangrado activo que no cede grave. En general, gracias a Dios, lo que pasa es que la hemorragia digestiva baja es autolimitada. La más frecuente del colon es la enfermedad diverticular. Es autolimitada y paran. Si no paran, endoscopía fallida, angiodinamia. Fallida, cirugía. Cirugía de colon, cirugía resectiva. Que ya vamos a ver en la clase que viene, patologías del colon. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Disculpe, tengo una duda. ¿Es lo mismo electrocoagulación que electrocauterizador? Sí, electrocoagulación lo mismo. Sí. Ah, bueno, bien, gracias. Bueno. Acá hay 2, 5, 8, 3, 6, 9. Perdón, ¿ustedes no son de la comisión o falta la mitad, creo yo? No, Yo creo profe, que sí faltan muchos. Falta. ¿Qué pasó? No sé. Bueno. No, así nos juntamos en otra clase para que veamos los tumores. Bueno, si no, estoy dando clase y no me sirve que no la atiendan todo. A ver, ¿qué vieron de tumores ustedes? Cáncer de vesícula. A ver, ¿quién me habla sobre el cáncer de vesícula? ¿Estudiaron? ¿El páncreas? El adenocarcinoma de vesícula, profe, yo lo estuve viendo algo en este fin de semana, era que es predominio en la quinta, sexta década, es uno de los más frecuentes, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, y se debe a un desarrollo de la transformación maligna de las células de las paredes, digamos, de la vesícula. Y principalmente hasta un 80% está asociado con los cálculos. Exactamente. Por eso nosotros teníamos que operar la vesícula. Ujú. ¿Está? ¿Y cuáles son las características clínicas del paciente? Que debido al crecimiento rápido del tumor, cuando aparecen los síntomas, va a haber gran invasión, digamos, en órganos vecinos. Y cuando ya aparece, o sea, cuando ya están los síntomas, va a estar avanzado, puede haber lo que es el dolor abdominal, disminución de peso, la colestasis, anorexia y la ictericia.
Por supuesto, este se puede acompañar de síntomas de litiasis biliar, como el cólico biliar. Ujú. El cáncer de vesícula es el tumor más frecuente de la vía biliar. Genera habitualmente una invasión a punto de partida de lo que es el fondo de la vesícula y crece hacia la cara interna, o sea, hacia el hígado. Está en íntima relación con el segmento 4 hepático, ¿no? El crecimiento es generalmente por invasión local. El ganglio que más frecuentemente se afecta es el ganglio de Mascagni o ganglio cístico. Y en su crecimiento puede generar obstrucción a nivel de la vía biliar principal, por lo cual va a producir un síndrome ictérico de tipo neoplásico. El tratamiento, nosotros cuando lo agarramos es tardío, pero hay una lesión que es un pólipo vesicular que a veces se le ve en la ecografía. Yo he operado un año, hace como 3, 4 años atrás, me tocó operar con una diferencia de meses, 2 pacientes con pólipos vesiculares diagnosticados por ecografía, que es una imagen como si fuera un cálculo, pero que no te da la sombra acústica posterior. El ecografista te lo informa como un pólipo, son gente joven, uno era un varón y otro era una mujer. Lo opero, le saco la vesícula y tenían cáncer in situ, toma Hodge. Los curé, ¿entendieron? Claro, al sacar el pólipo, la vesícula, o sea, a diferencia del intestino, vos haces la polipectomía en el colon. Acá tenés que sacar tenés que hacer la colecistectomía por más que no tenga cálculo. Pero en este caso lo que hicimos es hacer la colecistectomía y lo curamos los dos pacientes de cáncer de vesícula. Entonces la lesión preneoplásica es el pólipo vesicular. Y por supuesto genera un cuadro de ictericia obstructiva. Bueno. ¿Quién más? Lesiones o tumores periampulares. ¿Alguien leyó? No quieren estudiar ustedes. Bueno, me queda la clase de cáncer de estómago y patología no orificial. Me dicen que la semana que viene la última, ¿no es cierto? Sí, Doc. Bien. Vamos a ver si les doy algunos minutos de cáncer de estómago y terminamos el día lunes. Bien, ¿lo ven a la pantalla ahí? Sí, profe. Bien. Rápidamente, pero les voy a pedir que estudien cáncer de vesícula, cáncer de estómago, tumores periampulares, colangiocarcinoma y cáncer de páncreas. Vamos a hacer un repaso la semana que viene. El adenocarcinoma es el tumor gástrico maligno más común, es decir que como en general en todo el tubo digestivo son tumores derivado de glándula. Y es el segundo cáncer más frecuente con mortalidad en el mundo del tubo digestivo. El primero es el cáncer de colon. Hoy por hoy no está asociado a ninguna condición socioeconómica y y abajo su edad. Antes lo veíamos en edades más avanzadas. Y la relación que lo vinculan al Helicobacter pylori es alta. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori
genera un proceso inflamatorio crónico con atrofia gástrica, metaplasia y posterior displasia y la aparición del adenocarcinoma. Entonces, como digamos, mensaje de la clase, lo que necesitamos es identificar el Helicobacter pylori en patología gástrica, y eso lo hacemos a través de endoscopía y biopsia. Ya en 1994, la Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer clasifica al pylori como un carcinógeno del grupo 1. Del grupo 1, que es un carcinógeno definitivo, a diferencia de otros tipos de grupos, donde el carcinógeno puede ser probable, posible y demás. Carcinógeno, como por ejemplo el hecho de fumar, el virus de la hepatitis A y B, el HPV, el pylori, también es un carcinógeno, la luz solar, ¿estamos? Que producen todos los cánceres que ustedes conocen. Hay un elemento externo que también genera procesos de cambio a nivel de la mucosa gástrica, como por ejemplo el alto consumo de sal en las comidas, aparte de la duración crónica de la infección por Helicobacter pylori, la baja ingesta de vitamina C, alto consumo de alcohol, nitratos, el fumar, genera atrofia y por supuesto cáncer. Y esta es la secuencia carcinogénica de la aparición del cáncer de estómago. La infección crónica, gastritis crónica, atrofia gástrica, metaplasia y displasia. Y por supuesto, la aparición del cáncer de estómago. En ese caso también hay que tener en cuenta factores ambientales, el tipo de dieta, aparte del germen, la predisposición genética y la carga genética cuando pasa de gastritis a metaplasia y posteriormente displasia. En el caso de los tumores o del cáncer de estómago hay que tener en cuenta algo también, la relación que tiene con otros tipos de tumores de otro origen, de cosanguíneos, de familiares cosanguíneos. Por ejemplo, relación con cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de pulmón, cáncer de tiroides, y cáncer de colon. Esto es ya más de lo mismo. Hay, en la actualidad, dije, hay una independencia, ya no se ve tanto relacionado con la edad. Se ve cada vez en más jóvenes. Y cuando lo vemos en los más jóvenes, los vemos más agresivos. Como primera clasificación tenemos dos tipos histológicos, la clasificación histológica. El tipo intestinal, que es más diferenciado y se caracteriza por glándulas de estructura glandular separada, y es el tipo epidémico. O sea que se ubica o se aparece en algunas regiones. Y el tipo difuso, que es menos diferenciado, se caracteriza por glándulas desde el punto de vista histológico más desordenado y es de peor pronóstico. Entonces acá tenemos la primera clasificación del cáncer de estómago. Algunos factores de riesgo para la aparición del cáncer gástrico tenemos, por ejemplo, que necesitan ser vigilados por lo menos por la endoscopía, la displasia de alto grado, la poliposis adenomatosa familiar, que son pólipos que no se dan habitualmente solo en el colon, sino también podemos tener pólipos de estas características en el estómago. Esta enfermedad, la poliposis adenomatosa familiar, es de transferencia autosómica dominante y se caracteriza por la presencia de pólipos, como dije recién, en el colon, como también en todo el tubo digestivo y en el estómago. Los adenomas, el esófago de Barrett. Algunos factores de riesgo también definitivos es la metaplasia intestinal, la gastritis crónica, la infección por Helicobacter pylori. El cáncer colorectal hereditario pero no polipósico también es un factor de riesgo para la aparición de cáncer gástrico. Esto habla de una gran carga genética para la aparición no solamente del tubo de cáncer del colon, sino de cualquier parte del tubo digestivo. Y para ver
algo que está en boga ahora, como dije recién, que es la cirugía gástrica en los pacientes que son pacientes obesos, que es la bariátrica. Hacemos una gastrectomía, una resección gástrica, y la anemia perniciosa. Este tipo de pacientes deben ser controlados permanentemente por la aparición de cáncer. Bueno, estos son menos frecuentes, la enfermedad de Menetrier, que es la gastritis linfocítica crónica, los amartomas, el bajo nivel socioeconómico, que dije, ha quedado de lado, pero en cuanto al tipo de dieta también. La localización más frecuente se da en la región antral, de esto en la región del antro y la curvatura mayor. Cuando se ubica en la curvatura menor o en el techo gástrico, generalmente trae bastantes problemas diagnósticos y de resección. Imagínense que si el tumor, a ver, vuelvo para acá, el tumor está a este nivel, la cantidad de estómago que tengo que sacar, ¿no? Es diferente si el tumor está a este nivel donde yo puedo sacar una parte del estómago. O sea, cuanto más alto el tumor es peor el pronóstico. ¿Me hago entender? Sí, profe. Bien. Desde el punto de vista clínico, dividimos al cáncer gástrico en cáncer gástrico temprano y avanzado. El cáncer gástrico temprano es aquel tumor que está limitado a la mucosa y submucosa independientemente de los ganglios afectados. Es decir, tumor limitado a mucosa y submucosa independientemente de ganglios afectados. El cáncer gástrico avanzado es aquel tumor que va más allá de la submucosa, que invade la muscular de la mucosa y bueno, puede tener también metástasis a distancia o a órganos vecinos. En general, el cáncer gástrico lo diagnosticamos lamentablemente cuando está avanzado. Cuando lo diagnosticamos desde el punto de vista como cáncer gástrico temprano, que no infiltró más allá de la mucosa, de la lámina propia, perdón, es curable. O sea que esa es la ventaja de poder diagnosticar tempranamente el cáncer. Las metástasis más frecuentes del cáncer de estómago se dan primero como primera estación el hígado, perdón, como segunda estación el pulmón, y puede también irradiarse o afectar al peritoneo generando lo que se llama carcinomatosis peritoneal. Acá ven las características, como la mayoría de las veces el cáncer gástrico temprano es asintomático y los síntomas son muy banales. Esto está en la plataforma. Y el cáncer gástrico avanzado, como ya da síntomas de pérdida de peso, náuseas, vómitos, dolor abdominal. El dolor abdominal cuando aparece es ya un tumor bastante avanzado con irritación a nivel del plexo solar. Causa de hemorragia digestiva, disfagia cuando se presenta en la parte superior, cerca de la unión gastroesofágica, anorexia, y también puede presentarse como una masa o sensación de plenitud abdominal, un tumor bien localizado en el epigastrio. A veces el tumor, cuando se localiza a nivel de la región del píloro, obstruye el píloro y produce lo que se llama síndrome pilórico, es decir, que el paciente come y a las 2 horas vomita. Vomita de comida sin digestión. Doctor, disculpe, creo que tiene el micrófono apagado. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí se escucha. Ahora sí, Bien, bien. La clasificación de Borman es una clasificación más que nada de tipo endoscópica, donde tenemos el tipo 1, masa polipoidea que se proyecta hacia la luz gástrica. El tipo 2 ese es el cáncer gástrico avanzado, ¿no? Borman.
Más, el tipo 2 masa ulcerada con márgenes bien delimitados. El tipo 3 una ulceración profunda con márgenes pocos claros, mal definidos. Y el tipo 4 es una infiltración difusa en la pared denominada linitis plástica. Esta es la clasificación de Bormann del cáncer gástrico avanzado. En cuanto al cáncer gástrico temprano, desde el punto de vista histológico y también endoscópico, tipo 1 es una lesión polipoide, tipo 2 superficial sobrelevado, sobrelevantado, aplanado y deprimido, y el tipo 3 excavado. Pero ninguna de estas lesiones sobrepasa la submucosa. Acá la vemos, tipo 1 sobrelevado, mucosa y submucosa, tipo 2 sobrelevado plano, levemente sobrelevado, plano y deprimido, y tipo 3 ulcerado, pero ninguno pasa la lámina propia. Esta clasificación del cáncer gástrico temprano está realizada por la Sociedad Japonesa de Endoscopía, que son los que más han avanzado en cáncer gástrico temprano, porque ellos se dedican a hacer screening endoscópico. Vos querés entrar a trabajar en Japón y te hacen una endoscopía y... Bueno, con respecto a la endoscopía dijimos que es una condición importante de estudio en un paciente con anemia crónica. Síntomas como dolor epigástrico, gastritis, epigastralgia, pirosis, dolor quemante, antecedentes familiares deben ser estudiados. El endoscopista tiene que investigar no solamente el estómago, sino también el esófago y el duodeno, y evidenciar lesiones tipo masa, úlceras. Dijimos con las úlceras cómo deben ser biopsiadas, y cambios, cualquier cambio que se produzca a nivel de la mucosa y que puede ser identificado como una lesión anormal. Vemos acá algunas lesiones generadas por el cáncer, como sobrelevaciones con un fondo sañoso, o acá a nivel es un tumor que se da a nivel del techo gástrico. Este tumor generalmente produce, por ejemplo, disfagia. O estas otras imágenes. En el caso de la endoscopía se puede usar este estudio que es la ecoendoscopía, que es una ecografía de la pared gástrica que nos permite ver el nivel de penetrancia e identificar un cáncer gástrico temprano y avanzado. Ven acá cómo es sangrante la lesión. Otras lesiones sobrelevada, polipoideas, que deben ser biopsiadas no solamente en la punta, sino también en la base, para identificar el tumor. Y otros métodos diagnósticos a partir de la endoscopía, dijimos, puede ser la radiología, que es el tránsito, la ecografía abdominal, que me permite ver lesiones hepáticas, o sea, descartar metástasis, la ecoendoscopía o ultrasonografía endoscópica, que me permite, como vimos recién, identificar la penetrancia en la pared, la tomografía axial computada y la resonancia para dar, o por lo menos para poder estadificarlo. Una imagen de tránsito, ven la región antropilori, como hay una imagen de resta. Ya el tránsito me sirve más que nada para hacer una evaluación de la técnica que voy a usar para la cirugía. Acá vemos una imagen grande que ocupa gran parte del estómago y que está a punto de partida de la curvatura menor. Esta no se ve bien, pero es una imagen de resta, de un tránsito, de un llenado gástrico, igual que esta. Y la tomografía, podemos ver engrosamientos de la pared del estómago o lesiones que se ubican a nivel de la luz. Esta es una imagen en beso, que se llama, en la cara anterior y posterior del estómago, en un estómago lleno con contraste, que nos permite ver también que son de crecimiento hacia la luz. Y esto es un estómago obstruido a nivel del píloro, por eso es la cantidad de comida que hay.
Una imagen que muestra un síndrome pilórico, como este. La ecoendoscopía, esta es la imagen ecoendoscópica, el ecógrafo que ingresa por el endoscopio es el endoscopio, el traductor que tiene el endoscopio, y lo que identifica es la mucosa, su mucosa muscular propia y serosa, y por supuesto, qué penetrancia va a tener el tumor en la pared. De acuerdo a todos estos estudios, nosotros vamos a ver, de estadificar al paciente el tumor y ver la posibilidad curativa o paliativa, es decir, si la resección quirúrgica va a ser curativa o paliativa. Curativa es decir, posibilidades de que no recidive más. Y paliativa solamente resecando para permitir, por ejemplo, que el paciente se pueda alimentar, pero no terminas haciendo una resección oncológica completa con la resección, por ejemplo, de la cantidad de ganglios. Porque acá lo importante en la cirugía es ver que yo pueda sacar la mayor cantidad de ganglios afectados. ¿Estamos? Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se Sí, escucha. doctor. Bien. Clasificación TNM, el T in situ, T1 y T2 son el T1, perdón, es el compromiso limitado mucosa y submucosa, es el tumor que es considerado cáncer gástrico temprano. El T2 ya compromete la muscular de la mucosa. El T3 compromiso de la serosa y el T4 compromiso de órganos y estructuras adyacentes. Eso es en cuanto al T. N0 sin compromiso de ganglio. N1 son los ganglios linfáticos perigástricos, los ganglios que están adosados a la curvatura menor, a la curvatura mayor, a la región prepilórica y a la región del cardias. Son los que están inmediatamente ahí al lado del estómago. Los N2, el compromiso de ganglios es más allá, son los pedículos a nivel de hepático, de la coronaria estomáquica, del tronco celíaco, esplénico, y el N3 son los que van más allá de estos lugares de ganglios, que son los paraórticos, retropancreáticos, mesentéricos, es decir, que están mucho más alejados. Nosotros como cirujanos, cuando decimos N1 o hacemos una resección N1, también podemos decir disección 1, D1, N2 o D2, N3 o D3, que es la resección del tumor del estómago más qué nivel de ganglio sacaste. Y eso le tenemos que mandar al patólogo para que identifique cuál de esos ganglios dio positivo. ¿Estamos? Entonces el cirujano va a informar gastrectomía, D1, D2 o D3 o N1, N2, N3 de acuerdo a la disección quirúrgica que haya hecho de los ganglios. Y después M0, M1 si hay o no metástasis. ¿Entendieron? Sí, profe. Es muy fácil. Esto no me interesa mucho. Acá ven la imagen T, ¿no? De la ubicación de cómo se da el tumor. T1. El T1 es el tumor del cáncer gástrico temprano. Dijimos que el cáncer gástrico temprano, independientemente de los ganglios que afecta, o sea, si tiene o no, sigue siendo cáncer gástrico temprano. ¿Y cuál es la sobrevida cuando uno puede diagnosticar un cáncer gástrico temprano a un cáncer gástrico avanzado? ¿Estamos de acuerdo? Miren, 90, 81, 90 a un 5% de casos de sobrevida. En cuanto a los estudios para identificar el estado clínico de un paciente para una cirugía, está el examen clínico general, radiografía de tórax, pruebas de función hepática, TAC de tórax y abdomen. En este caso tenemos que hacer una muy buena tomografía que sea helicoidal y que, por supuesto, nos muestre todos los tejidos blandos, ¿no? Y la ecoendoscopía para ver la profundidad.
¿Cuáles son los de mal pronóstico? Hablábamos, cuanto más alto el tumor, peor pronóstico es. O sea, si vos al tumor lo tenés en la región del cardio, en el tercio superior del estómago, peor pronóstico, porque ahí para poder resecar tenés que sacar todo el estómago, tenés que hacer una gastrectomía total. En cambio, cuanto más bajo es el tumor, es más fácil, se puede hacer una gastrectomía parcial. ¿Entendieron? Cuando el tumor es de gran tamaño, si invade la serosa, si hay compromiso peritoneal, ya no nos permite hacer buena resección. La técnica se denomina gastrectomía. Se hace por vía laparoscópica o cirugía abierta. En este caso estamos mostrando una incisión. La técnica se denomina Billroth 2. Es una resección del estómago, se cierra el duodeno y se hace una anastomosis entre el estómago y el yeyuno. Una gastro-yeyuno anastomosis o gastroenteroanastomosis. Acá vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si este tumor está tan alto, ven acá cómo tenemos que sacar todo el estómago. O podemos sacar parte del estómago como lo hacemos acá. Si sacamos todo el estómago, nos quedaría hacer como en este caso. Ven que acá sacamos todo el estómago. Este es el duodeno cerrado. Acá seccionamos el yeyuno, lo llevamos al yeyuno para arriba y lo unimos al esófago. Hacemos una esófago-yeyuno anastomía. O sea, tenemos que hacer una neoboca, un neoestómago. ¿Por qué? Pues tuvimos que sacar todo el estómago, pues tan alto que está el tumor, para que realmente sea oncológicamente aceptable. Si no, hacemos una cirugía mucho más acotada, como esta gastrectomía Billroth 2, donde resecamos y dejamos un techo gástrico y hacemos una gastroenteroanastomosis. ¿Entendido? Entonces se llama gastrectomía tipo Billroth 2. Acá está. Y este es el nivel de resección de ganglios. Cuando hacemos estos ganglios de 1, estos ganglios de 2, o estos ganglios de D3 o N3, que son los que están más retroperitoneales. Quisieras que se digan gastrectomía con D1, D2, D3. Es anatomía patológica. El Helicobacter pylori debemos identificarlos. Es un carcinógeno tipo 1. Tiene que ser tratado. Para el tratamiento del Helicobacter pylori, como última información de la clase, hacemos antibióticos. Es decir, que el Helicobacter pylori identificado por endoscopía debe ser tratado con antibióticos. ¿Cómo es el tratamiento del Helicobacter pylori? De 3 antibióticos tenemos que usar 2. Amoxicilina, clavulánico más metronidazol puede ser un esquema. Perdón, claritromicina más metronidazol puede ser un esquema. Claritromicina es de 500 miligramos cada 12 horas. Metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas, eso es vía oral. Damos 15 días, no 7 como dice ahí, 15 días. O podemos usar claritromicina más amoxicilina clavulánico, que es el Optamox. La claritromicina dijimos 500 cada 12 y el amoxicilina clavulánico 1 gramo cada 12. Esto ha anexado omeprazol de 40 miligramos por día. Una vez que terminamos el tratamiento debemos hacer un nuevo control de biopsia y ver si lo erradica. ¿Estamos de acuerdo? Pero debe ser erradicado el Helicobacter pylori. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, doc. Bueno, quedan con la
tarea de estudiar el resto y vamos a ver semana que viene patología no orificial también. ¿Estamos? Díganle a los chicos, por favor. Muy bien, profe. Nos vemos. Estudien. Profe, Nos vemos, Doc. ¿nos podría pasar el cronograma? Porque en la página no sale y es para ver todos los temas. Del Zoom. O sea, de los temas de la materia. Bien. Para tener en cuenta para el final. Y ahí te lo paso. Ningún problema. Gracias. Chao. Chao, profe, hasta luego. Chao, chicos.